La Sierra de Guadalupe es un sistema montañoso el cual está ubicado al norte de la Ciudad de México. Este sistema ocupa también territorio del Estado de México, como lo es Tlalnepantla de Vaz, Tultitlán, Coacalco de Berriozábal, Ecatepec de Morelos y el norte de la Ciudad de México en la delegación Gustavo Amadero. Ahora, por sus características orográficas, ha presentado diferentes tipos de hábitats, ecosistemas y tipos de vegetación. Entre estos últimos están el matorral xerófilo, el bosque de pino, que ha sido introducido de cierta forma, el bosque de encino, que es uno de los bosques propios del lugar, en las zonas más húmedas, y también los bosques forestales que involucran especies introducidas por el hombre a lo largo del tiempo, como lo sería el eucalipto. Ahora, esta riqueza o variedad de ecosistemas y de hábitats va a incidir en la fauna y en el caso que nos atañe en la de los insectos. Estos van a estar distribuidos de forma que corresponda con este tipo de vegetación y también va a diferenciarse si están dentro de un hábitat concreto o en la intersección con otro diferente. Hola, ¿qué tal? Estamos al norte de la Sierra de Guadalupe, en el territorio que corresponde al municipio de Coacalco de Berriozábal. En este territorio va a estar predominando, como se puede observar un poco, el bosque forestal, es decir, aquel que fue introducido por el hombre. Y en este capítulo vamos a manejar algunas de las técnicas de recolección de insectos más comunes. Ahora vamos a utilizar la red de golpe. Esta va a estar enfocada para la vegetación baja e insectos de hábito volador o terrestre. Como pueden ver, aquí tenemos una pequeña área de pastizal. En esta vamos a poder encontrar lo que serían saltamontes, grillos, que corresponden al orden de los ortópteros. Es como lo vamos a reconocer más fácilmente. A la par de la red, para esta técnica tienen que tener a la mano un frasco de boca ancha para poder depositar la muestra que obtengamos al usar esta red. Como primer paso tenemos que saber qué hacer con la red. En este caso va a ser golpes en forma de barrido contra la vegetación para poder colectar lo que haya en ella. A continuación se va a demostrar cómo, y esta técnica también puede ser estandarizada. Puedes dar 10, 20 redazos contra la vegetación para que sea un precedente a un estudio, en el caso de algo académico, o indistinto si es algo menos sofisticado. Posterior a que ya hicimos los golpes en el pastizal, con el frasco de boca ancha vamos a depositar con cuidado la muestra para poder visualizar lo que ya hemos capturado. Cabe decir que eso se tiene que repetir varias veces, no las primeras veces se puede capturar algo y depende mucho del tipo de vegetación que estemos trabajando. Lo que vamos a hacer va a ser tomar la red en forma de una bolsa en la parte de abajo, sacudiendo bien que todo baje, y luego vamos a introducir el frasco. Ahora también puede ser con una bolsa de plástico transparente, sin embargo puede ser un poquito más complicado en ciertos escenarios. Ok, hacemos lo más posible, hay que tener cuidado ya que mucha de la vegetación se puede atorar en la tela, es algo normal. Ya después de que sacamos, tapamos con la tela, metemos la tapa del frasco y es cuando lo podemos retirar. Y aquí, como podemos observar, tenemos un pequeño ortóptero, uno muy pequeñito realmente. En sí la muestra es muy pequeña como tal, pero podemos tener evidencia de que sí hay presencia de organismos. Eso, como ya dije, se tiene que repetir varias veces para poder tener una muestra importante de lo que se va a hacer. Para la próxima trampa que vamos a utilizar nos hemos trasladado a un área más boscosa en donde están predominando los pinos de diferentes tipos, y vamos a usar esta trampa que se trata de la Van Someren-Raidon, o para conocerla de una forma más sencilla, es una trampa de frutas de dosel.
Ahora vamos a demostrar cómo es que se instala esta trampa. Para poder colocarla tenemos que liberar el cordón que la sujeta para que no nos estorbe y poder tener más amplitud de movimiento. Igual podemos ponerlo en el suelo mientras no se está ocupando. Extendemos la cuerda lo suficiente para que no nos estorbe. Tienen que tener cuidado de que no se haga nudo, si no puede ser más difícil. Ok. Ok, aquí antes de subirla vamos a ejemplificar cómo es que se coloca el cebo para atraer a los insectos que queremos capturar. En este caso van a ser lepidópteros o escarabajos fruteros o fitófagos, también se conocen así. Es decir, comen frutas o se alimentan de néctar o sustancias dulces producidas por las plantas. Voy a amarrarla un momento para ejemplificar esa parte del cebo. En este contenedor tenemos lo que va a ser nuestro cebo. Consiste en unas rebanadas que han sido fermentadas por un tiempo de piña, en este caso. También un poco del almíbar, que va a ser importante porque va a ser más volátil en el aroma para atraer a los insectos. Ok, lo vamos a colocar en medio de la trampa y vamos a colocar un poco del almíbar para que sea un poco más fácil de detectar y volatilice un poco. Lo guardamos el frasquito. Y ahora vamos a sujetar un poco este contenedor por cuestiones de viento o de cualquier eventualidad que pueda pasar. Con eso es suficiente para que no lo vaya a derribar ninguna turbulencia de viento. Nos deshacemos de esto. Hacemos este nudo provisional y la colocamos en la parte más alta que podamos. Tienen que tener cuidado de que no se las dé, por lo mismo de que puede tirar el cebo. Y de ser necesario, vamos a avanzar un poco para encontrar un punto donde poder anclarla. Aquí tenemos una pequeña rama de este tronco. Ahí. Esta trampa se puede dejar por bastante tiempo. Sin embargo, hay que ponerla lejos de senderos, lejos de acceso de personas, porque o puede ser que la pueden robar, la pueden afectar o puede no funcionar al estar cerca de movimientos de personas o de otros animales. Ahora lo que vamos a proceder a hacer va a ser la instalación de una trampa NTP80. Este nombre se debe a que se llama necrotrampa permanente, o sea, suele usarse para mucho tiempo y se le suele poner un cebo o una carnada, como sería el calamar, mariscos, o puede cambiar su nombre según lo que le pongas. Si le pones excrementos o heces de animal, es una coprotrampa, y si le llegas a poner fruta, podría ser una carpotrampa. Hacen a esto referencia a esos nombres.
Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta para instalar una trampa de estas es que esté lejos de las personas, de asentamientos, porque puede confundirse de cierta forma y pueden ser destruidas y robadas por las personas. Y ni siquiera tanto por animales, es más frecuente que sean destruidas por personas, así que tenemos que tener cuidado con este tipo de trampas y su instalación. Esta trampa se puede diseñar de cierta forma con un embudo. Esta va a ser una versión. Nos la tapa a un lado. Cuando tiene tapa es más fácil cuando te llevas la muestra, ya que solo se cierra y te la puedes llevar. Se coloca este embudo que va a facilitar cuando los insectos pasen, caigan más fácil, y esto se debe llenar con diferentes tipos de preservadores. ¿Qué es un preservador? Es algo para que el insecto, el organismo, cuando caiga y muera, no se descomponga o se afecte por las condiciones del ambiente. Ahora, también pueden ser otro tipo de trampas un poco más simples, como puede ser este tipo de envase plástico simple que todos podemos tener en casa. Su tapa, y se le tienen que hacer perforaciones más o menos grandes según el organismo que quieras atrapar. Con unos 5 centímetros está bien, y su tapa se le tiene que hacer una perforación en la parte de arriba, y para esa perforación nos sirve para poder ponerle lo siguiente en este pequeño frasco que está perforado para que salgan aromas o algún tipo de líquido, para poner el cebo. Es lo que nos va a hacer. Tenemos que desenroscar esta parte. Esto es simplemente deshacerlo con cuidado de no perder las piezas. La ponemos en la pequeña tapa. Okay. Aquí depende del tiempo que te puedas llegar a tardar en instalarla, porque el orificio es justo para este tornillo. Lo podemos hacer lo más rápido posible. Ok, con eso basta. Ahorita lo vamos a poner. Ponemos la pequeña rondana y la tuerca de mariposa, y esto nos ayuda a apretarlo de forma más rápida. Ok, ahí está. En caso de tener un cebo, lo colocamos adentro. Si tiene líquidos, como en el caso de calamar para necrotrampa, que llegan los organismos carroñeros, tenemos que tener cuidado con esto porque huele muy fuerte si se usa ese tipo de atrayente. Lo cerramos y lo dejamos a un lado sin que se tire ni nada. Ahora, como es un envase grande, tenemos que cavar en este sustrato. Como aquí podemos retirar un poco lo que sería la hojarasca de los pinos que hay por aquí, para descubrir lo que sería la tierra. Y con ayuda de alguna herramienta, alguna pala, tenemos que cavar lo suficiente para poder ocultar la mayor parte de este recipiente. Siempre es mejor hacerlo con alguna herramienta, si no, tardaría muchísimo más tiempo. Cuando una trampa no tiene ningún tipo de atrayente, por ejemplo, solo sea el contenedor vacío, se llama pitfall o trampa de caída. Así simplemente el insecto o organismo que pase solo va a caer aquí y se va a quedar aquí. Puede tener preservador, pero no atrayente. Ok, ya después de cavar un poco, medimos. Las ventanas que hicimos son las que tienen que quedar fuera de la tierra, suficiente para que quede a la altura en la cual los organismos e insectos transitan con normalidad. Debe ser bastante cuidadoso ese tipo de aspecto, porque si no, si es más alta, los organismos no van a poder entrar. Tenga lo que tenga, no van a poder entrar. Ok, la ponemos de esa forma. Cuidando que sí quede bien a la altura.
y que las ventanas que hicimos no se obstruyan, ya que de ahí va a ser el punto de entrada. Ok, en este paso que la tenemos ya a nivel que queremos, podemos usar alcohol al 75% o al 80% para preservar los organismos. Si se nos evapora muy rápido el alcohol, podemos poner cierta cantidad de ácido acético glacial para evitar la evaporación y que nos dure más tiempo, de una semana a 2 semanas, dependiendo de la cantidad que usemos. Ahora, esta trampa, como ya tiene la cámara de atrayente, solamente hay que taparla, que tape bien, que no se mueva. Porque es importante que tenga tapa, porque si nos llueve podemos evitar que se llene de agua, que se desparrame todo lo que tenga dentro, si es que capturamos rápidamente algún organismo, y en ese sentido es más eficaz. Okay. Esta trampa ya está armada como tal, ya esto sería cuestión de solo ponerle un poco de hojarasca encima, que no se vea, pero sin obstruir las ventanas que hicimos, en ese sentido. Ok, en ese sentido, aquí. Esta otra que tiene el embudo, normalmente lo que hubiéramos hecho sería, luego sacamos esta que ya tiene el hoyo hecho, aquí metemos esto, igual nivelamos a que quede a la altura del sustrato. Lo bueno de este embudo es que cuando la estamos preparando no se nos llena de tierra, hojas, basura, como en esta ocasión. Tenemos que dejarla bien a la altura, si no, no va a poder pasar lo que queremos. Algunos voladores tal vez se libren de esa variable, pero la mayoría van a estar en el suelo. Ok, en este sentido, como pueden ver, esta no tiene una tapa. En este sentido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De forma demostrativa, para no desarmar esto que nos costó un poquito de trabajo hacer, lo que vamos a hacer es solo quitar esta parte, poner el plato que nos funciona como una tapa más amplia para evitar que se llene de agua. Nos aseguramos que quede bien puesta. Ahí ya quedó. Igual le ponemos la carnada, pero no podemos dejarla así porque taparía el acceso de los insectos. Lo que hacemos en este caso es buscar algunas ramitas que tengamos cerca o traer varitas de madera con las que dispongamos de ellas. Les podemos poner alrededor a una altura suficiente. De hecho, aquí hay varias, no va a haber problema. Sobre todo para elevar y separar el envase del cebo de la trampa como tal. Tenemos que checar más o menos la altura. Falta una. Si se hunde muy fácil, tenemos que compactar un poquito la tierra. Ok, esta ya está más o menos nivelada. Podemos ver que no bloquea el acceso. Como pueden ver aquí, esta tapa llama mucho la atención. Aquí es cuando tenemos que usar la hojarasca sin bloquear las entradas, cubrirla para que no se note este color tan llamativo que usamos. El color no es importante en esta técnica, pero pues puede ser muy llamativo y afectar un poquito esto. Y aquí tenemos bastante hojarasca que nos ayuda a camuflar esta trampa, a esconderla. Con esto ya la podemos dejar aquí. Tiene el acceso libre para los insectos que queremos atraer, que en este caso se usa mucho para escarabajos necrófilos, es decir, carroñeros. Bueno, los necrófilos son atraídos por animales que se alimentan de la carroña. Los necrófagos son esos animales que se alimentan de ella. También otros que sean ocasionales que pasen por aquí,
El alcohol que se usa como conservador también luego funciona como atrayente y pueden llegar a caer. Estas trampas suelen ser bastante efectivas porque otros insectos que depredan, es decir, cazan o se comen a otros, se acercan porque hay un tránsito continuo de presas probables y también llegan a caer a esta trampa. Es bastante útil y se puede dejar por mucho tiempo y se suelen poner varias distanciadas para tener más muestra y que sea más útil al momento de hacerlo. Por esta trampa, esto sería todo respecto a las NTP o trampas de fruta o de heces de animal. Lo que vamos a hacer ahora va a ser usar un machete para abrir un tronco caído, porque algunas especies de escarabajos, sobre todo, habitan en su interior, ya que ayudan a degradar la materia que los compone, es decir, la madera. Aparte de escarabajos puede haber otros como son las termitas, puede haber quelicerados, es decir, arañas o similares, entre otros organismos. Lo que tenemos que hacer es cortar y ladear la madera para poder ver a los organismos en caso que haya. No podemos hacerlo muy fuertemente porque podríamos partirlos a la mitad y eso afectaría a su estudio en caso de que eso sea. Y como podemos ver en este tronco hay evidencias de que ha habido una especie de descortezador y podemos ver si hay más, si sigue habiendo algo adentro de él o lo que quedó de su presencia. Okay. Okay. No te, más o menos. A veces podemos tener vestigios de lo que han hecho estos organismos, como son pequeños orificios en la corteza, también pequeñas galerías que hacen las larvas, las etapas juveniles de algunos insectos. De hecho, aquí podemos ver una pequeña pieza que sería un élitro, no, se cayó, de algún tipo de escarabajo. Sí, aquí tenemos un pequeño élitro de algún tipo de escarabajo. Y con eso ya nos está indicando que pues frecuentan este tipo de hábitats, que sería la madera, y va a depender de qué estado esté en descomposición o esté apenas caído. Dependerá mucho de la etapa. Para encontrarlos, porque si está muy descompuesto al grado de parecer una esponja, es poco probable encontrarlos. Este podemos ver que sí está un poco seco, pero está bastante firme, a decir verdad. Sí, aquí podemos encontrar pequeños vestigios de su presencia, pequeños esqueletos de lo que dejan, pero son muy quebradizos. Y más evidencia de los hoyos que dejan. Sí, solo podemos observar en este caso galerías, no estamos obteniendo organismos, pero pueden habitar en este tipo de ambientes. Igual pueden intentarlo más con un hacha si necesitan un poco más de apoyo para evidenciar este tipo de organismos. Pero de que tenemos claro algo es de que este tipo de tronco
tuvo presente escarabajos descortezadores por las evidencias que pudimos encontrar aquí. En este trozo de corteza podemos observar un escarabajo, probablemente depredador de otros de los que habitan en el interior de la corteza. Puede que pertenezca a la familia Carabidae, pero para esto necesitamos determinarlo más cuidadosamente con ayuda de un microscopio en el laboratorio como tal. Por último vamos a ocupar lo que es la manta Bignell o paraguas japonés, que consta de 2 ejes de madera unidos por un tornillo, pueden hacerlo, y más o menos un cuadro de manta con un borde para poder hacer un agarre con estos ejes. Ponemos cada una de las esquinas. Ahí, que quede tenso. Ok, de esta forma. Tiene que ser claro, blanco, una tela blanca para que podamos visualizar los organismos. Buscamos algún palo que esté cerca de la zona que queremos muestrear. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a un punto de vegetación. Por ejemplo aquí, como nos queda un poco bajo, nos agachamos un poco y golpeamos. Ahora, como en esta no podemos capturar rápidamente, vemos rápido lo que ha caído. Aquí tenemos un pequeño organismo que la verdad no puedo identificar por el tamaño en este momento. Es un curculiónido en el grupo de los escarabajos. No se ve. No se ve. Es evidente. Es muy pequeño. Ok. Entre otras cosas tenemos pequeños dípteros y cosas muy pequeñas. Vamos a seguir buscando para ver qué más nos podemos encontrar. Lo vaciamos para no confundirnos ahora. Y bajamos por acá. Ok. Aquí de nuevo entre las ramas. Y visualizamos que puedo caer. Y tenemos otro grupo de pequeños curculiónidos. Son muy pequeños, no sé si la cámara los capte. Son varios, iguales al parecer. Y podemos ver que aquí hay algo que les llama la atención, es su hábitat. Pueden que se alimenten de alguna planta en particular o de algunas semillas que den en las mismas. Ahora vamos a volver a hacerlo. Sacudimos un poco. Claro que si quisiéramos colectarlos de una forma definitiva, recogeríamos cada uno con unas pinzas finas para no dañarlos, pero para poder almacenarlos. Ok, vamos a caminar un poco más. Por ejemplo aquí es una rama de pirul. Esto no nos interesa. Y tenemos varias florecitas, una bromelia y cortezas. No visualizo ningún insecto aquí. Seguimos. Tengo que visualizar. Tenemos arañas. Son sumamente pequeñas, no podemos visualizarlas del todo. Los mismos pequeños escarabajos de hace un momento. Igual las plantas son similares, así que por ende, si sabemos qué tipo de planta es, está relacionada con este tipo de organismo. Ahora vamos otra vez a esta rama de pirul. Hay que tener cuidado o estar atentos de que puede caer arañas, reptiles, cosas similares. Okay. Tenemos arañitas,
y más arañas, y es todo lo que puedo ver a primera instancia. Son muy pequeñas. Aquí hay una corriendo, ya se fue, y otros mucho más pequeños que deberíamos ver al microscopio para poder verlos mejor. Y por este capítulo ya sería todo respecto a algunas de las técnicas más usadas, porque hay muchísimas más. Y pues hasta la próxima.